Bienvenidos una vez más a TiVideo. Recuerda que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenido referente a Tibia. En el siguiente video te mostraré una serie de mini tips o curiosidades que quizás no conocías. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que algunos de estos tips son de conocimiento general. Aún así, sé que hay personas a las que les puede ayudar esta información. Comenzaremos hablando de un tip que puede ayudarte a caminar mejor si juegas con lag. Lo único que tienes que hacer es activar en las opciones el Mouse Preset Classic Controls. Seguido a esto debes presionar el botón derecho del mouse de manera consecutiva en el piso. Esto hará que tu personaje se desplace a la posición deseada, haciendo que te sea más fácil el esquivar criaturas. En caso de que necesites caminar sobre algún campo de energía o fuego, solo deja la flecha del teclado presionada en la dirección que quieras caminar. Si presionas la tecla ESC en tu teclado, el personaje detendrá por completo cualquier acción que esté realizando, ya sea que vaya caminando o que esté atacando con ataques básicos. Esto es muy útil al momento de hacer voces que requieran parar de atacar rápidamente. Si presionas Alt más F8, en la esquina superior izquierda aparecerán tus FPS y tu ping, donde el ping vendría siendo la calidad de tu conexión de internet. Y los FPS representan el tipo de computadora que tienes. Esto puede ayudarte a ver si estás jugando con lag en tiempo real. Para tener una buena experiencia de juego, debes tener un ping bajo y tus FPS sobre 60. En Tibia existen monstruos que te bajan el Magic Level, lo cual puede darte problemas si eres mago o paladín, ya que tu curación se puede ver afectada. Además, en el caso de los Knights te imposibilitará el uso de ciertas runas como lo son las Magic Walls, ya que estas te piden Magic Level 9. Existen criaturas que al atacarlas con el mismo elemento te regresan un porcentaje del daño. Esto significa que si juntas muchas criaturas y las atacas con el mismo elemento, puedes correr el riesgo de morir. Todos los personajes en Tibia caminan con diferentes niveles de velocidad. Esto es determinado por el nivel del jugador e ítems, entre otras cosas. Sin embargo, debes saber que el piso juega un papel fundamental en la velocidad del personaje, ya que cada piso en Tibia tiene su requerimiento de nivel diferente en cuanto a velocidad. Esto quiere decir que no caminarás de igual manera bajo el agua que por el piso de Thais. En el juego existen trampas que al pisarlas te infligen daño. Algunas de estas dependen de los puntos de vida que tenga tu personaje. Es decir, que dependiendo de tu vocación y tu nivel, estas trampas te afectarán de manera diferente. Debes saber que el juego nos permite como jugadores crear trampas para que otros jugadores mueran. A estas se les denominan traps. Y consiste en acomodar criaturas de cierta manera que si un jugador cae en esta trampa muera, ya sea por falta de pociones o porque simplemente su personaje no tiene el nivel apropiado para aguantar. Existen teclas de acceso rápido mejor conocidas como hotkeys para poder agilizar el uso de spells. Sin embargo, puedes poner toda clase de objetos en estas teclas, desde ítems de quest para agilizar su uso hasta tus equipos. Lo único que tienes que hacer es asignar una tecla para cada equipamiento. De esta manera podrás cambiarte el set rápidamente dependiendo la circunstancia. Por último y no menos importante, con las últimas actualizaciones Zipsoft quitó la opción de poder bajar las alcantarillas dejando una Magic Wall arriba. Este tip solía usarse más en mundos PvP, ya que te daba la ventaja de poder escapar de manera fácil de tus enemigos. Espero te sean de mucha utilidad estos tips y curiosidades que he recopilado. Recuerda que si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte.